medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la segunda parte de Lucas capítulo 18, versículo 8, el Señor dice: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Muchos suelen decir que creen en Dios y resaltan el rol de la fe en sus vidas. Sin embargo, nuestro Señor hizo esta elocuente pregunta: cuando el Hijo del Hombre retorne, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Hermanos, muchos cristianos aseguran que tienen fe y piensan que solo por decirlo ya son salvos. No obstante, nuestro Señor preguntó: cuando Él venga, ¿hallará a alguien con fe en la tierra? La respuesta a este interrogante la he encontrado durante mi ministerio. Vivimos en un tiempo en el que es difícil hallar a alguien que tenga verdadera fe espiritual por la que realmente pueda creer. Y es que este mundo está impregnado de pecado, lleno de mentira y de maldad. Por eso no hay muchos que con plena certidumbre de fe puedan afirmar que realmente creen. En ese pasaje, cuando el Señor menciona cuando el Hijo del Hombre venga, no se está refiriendo a los últimos días. Los últimos días es el periodo comprendido desde el nacimiento del Señor hasta nuestros días. En este pasaje, cuando el Hijo del Hombre venga, hace referencia al día de hoy, al tiempo presente. Hermano, el regreso del Señor está muy cerca. Puede ser en cualquier momento. Pregúntese: ¿hallará fe en este tiempo? Estoy seguro que muchos coincidirán en que es difícil hallar cristianos que profesen y vivan una correcta vida de fe. Muchos asisten a una iglesia, pero lo que saben de la palabra solo lo retienen como conocimiento, es decir, como fe mental. Ahora bien, cada uno sabe o debería saber si tiene o no fe para realmente creer. Si tiene esa clase de fe para creer, entonces ninguna enfermedad leve lo afectará. Por fe sanará de esas dolencias ligeras. El problema reside entonces en su nivel de fe. Si la medida de su fe es pequeña, como del tamaño de una semilla de mostaza, pero es fe espiritual, entonces sanará. Caso contrario, no sanará y vendrá para que ore por usted, para que Dios lo sane. Continuando con la prédica, actualmente el número de cristianos en el mundo está disminuyendo. Es lamentable cómo algunos creyentes abandonan la fe. El mundo está tan impregnado de maldad que incluso cristianos ceden a la tentación de pecar y traicionan al Señor. Cada año, algunos se van de esta iglesia a pesar de los milagros y las manifestaciones del poder de Dios que tienen lugar aquí. Si esto sucede en esta congregación, ¿se imaginan lo que ocurrirá en otras iglesias donde no se dan estas señales? Repito, es más que lamentable que algunos cristianos abandonen la fe y cedan a las tentaciones del mundo, traicionando el amor del Señor. Y al final se van de la iglesia. Algunos de ellos han sido líderes o han pertenecido a algún ministerio en la congregación. Sin embargo, han traicionado al Señor cometiendo repetidamente pecados que ningún cristiano debería cometer, pecados por los que pueden perder su salvación. A diferencia de los nuevos creyentes, si los pastores o líderes cometen esa clase de pecados, harán que la fe de los demás tambalee o se derrumbe. Hermano, el pecado puede esparcirse como levadura en la congregación, así que esos pecados no son leves. La Biblia se refiere a esos pecados como pecados de muerte, y la palabra advierte que si comete esos pecados, ciertamente morirá. Hoy empezaré a compartir los 3 principales tipos o clases de pecados de muerte. Espero que todos limpien sus corazones de toda tendencia pecaminosa para que jamás cedan a la tentación de cometer alguno de esos pecados. Les pido algo, hermanos. No se pongan tensos al escuchar estas prédicas. Si no están cometiendo esos pecados de muerte, no tienen por qué ponerse tan pálidos. Bueno, como les decía, la pregunta que hace el Señor es: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en esta tierra? Es mi oración, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos ustedes, con toda valentía y coraje, puedan responder que sí tienen esa clase de verdadera fe. Hermanos en Cristo, he mencionado que si líderes que ya tienen tiempo en sus cargos
cometen pecados graves que comprometan su salvación, esos pecados Dios los considerará como pecados de muerte. Y cuando digo líder, me refiero a un cristiano que ya lleva varios años de creyente, que ya no está en el primer nivel de fe. Si alguien está en el segundo nivel de fe, podrá aún cometer un pecado de muerte. Ahora bien, cuando deje de cometer esos pecados, es que habrá llegado al tercer nivel de fe. Los que están en el primer nivel de fe son nuevos creyentes, no tienen fe, no han experimentado al Espíritu Santo y no conocen la palabra. Y como no tienen conocimiento espiritual, pecan, incluso cometen pecados de muerte. Así que este principio no se aplica para los que están en el primer nivel de fe. Ahora veamos las tres clases principales de pecados de muerte que la Biblia menciona. El primero de ellos es crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a vergüenza pública. Hermano, nuestro Señor fue crucificado a fin de redimirnos, es decir, salvarnos de nuestros pecados. El primero de estos pecados de muerte es, repito, crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a vergüenza pública. Esto se menciona en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, versículos 4 al 6, que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. En otras palabras, los que ya han recibido el Espíritu Santo, prosigue el pasaje, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Todos ustedes han escuchado desde este púlpito la buena palabra de Dios. Continúa la Escritura, y los poderes del siglo venidero ya han visto señales, milagros y prodigios del poder de Dios. Sigue el versículo: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es decir, no podrán arrepentirse. Finaliza el verso, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y es que si ya conoce la palabra y ha experimentado al Espíritu Santo y aún así comete pecados de muerte, estará crucificando otra vez al Señor Jesucristo. A pesar de haber conocido en forma personal al que murió por sus pecados, de haber aprendido la palabra, de haber experimentado el poder de Dios en sus vidas y haber escuchado la buena palabra de Dios, a pesar de todo ello, repito, crucifican de nuevo a nuestro Señor. Hermano, cuando acepta al Señor Jesucristo, Dios le envía el Espíritu Santo a su corazón. El Espíritu Santo entra y se queda en su corazón. Y en la medida en que viva una vida de fe llena del Espíritu, vivirá experiencias sobrenaturales. Tal cual recalca la Escritura, experimentará las cosas buenas del cielo y será partícipe del Espíritu Santo. Saboreará la bondad de la palabra de Dios y del poder del mundo venidero. Hermano, a menos que sea nuevo en esta iglesia, pregunto, ¿quién de entre ustedes puede decir que no ha tenido esas experiencias? En el retiro de verano del año 2013, cuando le ordené a la lluvia que se detuviera, la lluvia cesó. ¿Recuerdan? El cielo se abrió para que justo en el lugar donde estábamos no cayera ni una sola gota de lluvia y todos pudieron ver estrellas en un cielo diáfano y cristalino. Ustedes han visto esto, conocen el poder de Dios, lo han visto. Han visto cómo la temperatura bajó para hacer más agradable el clima durante nuestras actividades al aire libre en el retiro que hemos realizado. Así, su nivel de fe ha crecido. Ahora pueden entender y creer en milagros como cuando Dios abrió el Mar Rojo enviando un fuerte viento del oriente durante toda la noche y dividió el mar en dos. Y mientras ese fuerte viento mantenía el Mar Rojo abierto en dos, el pueblo de Israel pudo cruzar en seco. Y luego de haber cruzado, el viento se detuvo y todo el ejército egipcio pereció ahogado en las aguas. Sin embargo, ¿qué sucedió en el retiro de verano del año 2013? El cielo se abrió en dos. Las nubes se abrieron formando un espacio en el cielo. Se formó una especie de agujero justo arriba de nosotros. Así, la lluvia se detuvo. Ahora, piensen tan solo
en la fuerza que debió tener el viento para abrir las nubes a esa altitud. Hay ventarrones fuertísimos de aire. Los que han estado en la Tierra Santa saben que es muy difícil mantenerse de pie en la cima de una montaña de 4.000 metros de altura. A esa altura el viento sopla con una fuerza tal que parece que en cualquier momento usted va a salir volando. Reitero, ¿se imaginan la fuerza que debió tener el viento para abrir las nubes a esa altitud? Y esas nubes que estaban cubriendo el cielo se abrieron y permanecieron abiertas únicamente en el lugar donde estábamos. Hacer que las nubes se junten y luego se separen es de por sí ya algo difícil de hacer. Si las nubes volvían a juntarse, volvería a llover. Por eso se mantuvieron separadas para que no lloviera. Así fue como durante todo nuestro evento no cayó ni una sola gota de lluvia, ni el fuerte viento que se produjo a esa altitud juntó las nubes, sino que se mantuvieron separadas. Ustedes lo han visto con sus propios ojos, han sido testigos de ello, lo han vivido. También han visto muchos otros milagros y maravillas, así que decir que no puede creer porque no tiene fe o porque no ha visto milagros no tiene sentido alguno, porque sí los ha visto. Retomando la prédica, una vez que ha recibido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo hará reconocer que es pecador y que el Señor Jesús, quien vino al mundo hace más de 2000 años, es su Salvador. También podrá creer que Dios está vivo y que el cielo y el infierno son reales. Algunos han experimentado sanidad divina luego de haber recibido el Espíritu Santo, porque el fuego del Espíritu habrá quemado todo germen, virus y bacteria. Enfermedades comunes o leves sanarán apenas reciba el Espíritu Santo. En nuestra iglesia, muchos han sanado de enfermedades terminales por el poderoso obrar del Espíritu Santo. A través de la ayuda del Espíritu podrá entender las prédicas espirituales, podrá comprender lo que es el amor espiritual y la verdadera bondad, y podrá examinar y conocer su corazón. Hay quienes tienen sus ojos espirituales abiertos y han tenido visiones del cielo. Muchos, al experimentar la llenura del Espíritu, se han determinado a vivir una vida consagrada al Señor, a buscar su reino y su justicia y a servir en la iglesia. Otros se han decidido a servir en la obra de Dios con devoción. Así, su nivel de fe crecerá y podrá ocupar algún cargo de liderazgo en la congregación. Volviendo al mensaje, crucificar otra vez al Hijo de Dios y exponerlo a vergüenza pública es desear las cosas del mundo y volver a corromper nuevamente su cuerpo y su mente luego de haber recibido el Espíritu Santo y haber tenido experiencias espirituales. Al principio podrá ser diligente en su vida de fe, pero llegado un momento podrá volver sus ojos al mundo y a su antigua forma de vida. Es lo mismo cuando pierde su primer amor por el Señor. Este primer amor se da en el momento en que conoce a Dios. Cuando experimenta el Espíritu Santo, se da cuenta que Dios está vivo, confiesa su amor por el Señor y empieza su vida de fe asistiendo a los cultos de adoración y a las reuniones de oración. Este es el primer amor. Por eso, decir que ha perdido este primer amor por el Señor es algo totalmente absurdo. Como les decía, en un determinado momento podrá volver sus ojos al mundo siguiendo su lujuria, codiciando dinero y los placeres de la vida fácil, haciendo cosas ilegales e indebidas y llegando incluso a vivir peor que un animal. Les doy un ejemplo: el primer amor entre cónyuges. Pregunto, ¿acaso cuando se casaron no se amaban? Suponga que pierde ese amor. ¿No sería algo absurdo y a la vez trágico? Más bien, ese amor debería crecer y su matrimonio debería ser para toda la vida hasta que ambos llegaran al cielo. ¿Por qué entonces hablar de divorcio? ¿Por qué serle infiel a su cónyuge? ¿Por qué tener dos cuentas separadas en el banco? Deberían confiar totalmente el uno en el otro y ser uno en todo. 아멘. ¿Por qué mencionar la palabra divorcio si son uno? ¿Cómo pueden pensar en el divorcio teniendo hijos? ¿Se han puesto a pensar qué pasará con ellos si se divorcian? ¿Alguna vez han pensado en eso?
Hermano, cuando la gente del mundo vea a esa clase de cristianos, criticarán la iglesia, diciendo que ir al templo de Dios no hace diferencia alguna, que los cristianos son peores que los mundanos. Eso quiere decir que habrá deshonrado a Dios con su testimonio de vida. Más aún, Satanás tocará su vida por haber desacreditado la iglesia del Señor. Desde luego, algunos nuevos creyentes que aún tienen una fe débil vuelven al mundo y luego de pasar por pruebas regresan al Señor, como el hijo pródigo en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Ahora bien, no estoy diciendo que todos los que se reconcilian con el Señor han cometido pecados de muerte. Hay casos en los que aquellos que se han alejado de la iglesia y luego han regresado, lo han hecho por codiciar dinero y riqueza, sino por haber cometido pecados de muerte. En esos casos, como no han cometido pecados de muerte, podrán arrepentirse, dejar de pecar y Dios los perdonará. Su vida espiritual se restaurará y podrán ocupar cargos en la iglesia y ser fieles en su servicio. Sin embargo, los que traicionan a Dios son aquellos que luego de haber ejercido cargos como líderes en la congregación y de haber experimentado el obrar del Espíritu Santo en su vida, cometen pecados de muerte y se alejan definitivamente del Señor y de la iglesia. Si alguien deja la iglesia, es como traicionar a Dios y al Señor. Les digo por qué. Es porque por la oración de su pastor, Dios lo habrá sanado y prosperado. Le habrá dado gracia y favor, habrá experimentado el poder del Espíritu Santo y habrá podido crecer en su nivel de fe. Y a pesar de todo ello, habrá traicionado a Dios, al Señor y a su pastor. Retomando la prédica, Dios no le dará el espíritu de arrepentimiento a los que una vez han sido partícipes del Espíritu Santo, es decir, a los que una vez han creído que el mensaje de Dios es la verdad y luego, al volver a pecar, han expuesto al Señor a vergüenza pública. Y eso será porque su maldad habrá sobrepasado el límite de la gracia de Dios. Como no podrá arrepentirse, Dios no lo podrá perdonar de sus pecados e irá al infierno. Entre los personajes bíblicos, Judas Iscariote, quien fue uno de los 12 discípulos, cae en esta categoría. Aunque la traición de Judas sucedió antes que el Espíritu Santo viniera a este mundo, Judas había visto de primera mano muchas señales y prodigios mientras seguía al Señor. Asimismo, debe haber recibido favor de Dios para llegar a ser uno de los 12 discípulos del Señor. De otra manera, ¿cómo cree que hubiera podido dejar todo por seguir al Señor? Sin embargo, Judas vendió por 30 monedas de plata a su Maestro y Señor, al Hijo de Dios, quien vino a esta tierra como Salvador de la humanidad. Despreció la gracia y el honor que había recibido porque no se despojó de su codicia por el dinero y porque su maldad lo cegó. Poco después de su traición, Judas tuvo un remordimiento terrible e intentó devolver el dinero. No obstante, como no recibió el espíritu de arrepentimiento, Dios no lo pudo perdonar. Se dio cuenta del pecado que había cometido, se dio cuenta de su maldad y se afligió sobremanera por haberlo hecho. Incluso devolvió el dinero. Sin embargo, no pudo arrepentirse. Dios no aceptó el remordimiento que sintió Judas como verdadero arrepentimiento. Y como no pudo arrepentirse, repito, Dios no lo pudo perdonar. No pudiendo soportar la agonía que oprimía su corazón, se suicidó y fue a dar al cuarto nivel de tormento en el infierno. Cada vez que se menciona su nombre, el castigo que recibe Judas se hace cada vez más severo. Amados hermanos, el Señor sufrió una muerte horrible y dolorosa en la cruz por todos nosotros. Y si usted lo crucifica otra vez con sus propias manos, pregúntese, ¿quién otro podrá morir y perdonar otra vez sus pecados? Por eso debe circuncidar su corazón para que nunca traicione a Dios ni al Señor. Deberá despojarse de todo corazón o actitud cambiante, de toda duda, de toda hipocresía, de toda mentira, etc. Solo cuando se haya despojado de esa tendencia a cambiar, a abandonar lo que una vez ha empezado, o de esa actitud de echarle la culpa a otros, solo entonces podrá afirmar que nunca más va a traicionar. Hermano, usted no sabe cómo reaccionará ante cierta circunstancia. Dios, en Jeremías capítulo 4, versículo 4, manda a su pueblo: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Hermano, debe circuncidar su corazón y remover ese prepucio maloliente de maldad que hay en usted. Pregunto, ¿acaso usted cuando se levanta por la mañana solo se lava los pies? Claro que no. Se bañará y jabonará todo su cuerpo.
De la misma manera, deberá circuncidar, es decir, extirpar el prepucio de su corazón, esto es, remover toda huella o rezago de pecado que pueda haber en su interior, toda esa naturaleza pecaminosa. Otros pastores ya han mencionado que deben extirpar toda característica o naturaleza carnal de su corazón. Si no lo hacen, esa tendencia nociva que los lleva a pecar permanecerá en su interior y no sabrá el momento en el que pueda manifestarse, y se manifestará en un pecado de obra, es decir, en una acción. Por eso, siempre insisto, debe extirpar esa naturaleza o deseo que los lleva a pecar. Varias veces se lo he explicado a través de ejemplos ilustrativos. Ya les he dicho que para extirpar la cizaña no basta solo con cortar la mala hierba. Será un esfuerzo en vano, inútil. La cizaña volverá a crecer. Tal vez se pregunte qué deberá hacer. Deberá arrancar de raíz esa mala hierba. Únicamente entonces esa cizaña nunca más volverá a crecer. Así que, hermanos, ya saben lo que dice el Señor: circuncídense para Dios, es decir, cambien la actitud de su corazón, desechen todo orgullo. Pregunto, ¿por qué fue crucificado nuestro Señor? Fue crucificado por nuestros pecados, por los pecados que cada uno ha cometido antes de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora bien, si ya ha sido perdonado de sus pecados, deberá remover totalmente ese prepucio o tendencia que hay en su corazón que aún está manchada por el pecado, es decir, esa inclinación o deseo que lo lleva a pecar. De otra manera, si continúa viviendo en el pecado, si sigue con su mismo estilo de vida, la sangre que derramó nuestro Señor en la cruz no lo limpiará de su pecado. Peor aún, esos pecados crucificarán otra vez al Señor. Así que, hermano, despójese de ese antiguo ser lleno de pecado y maldad, de esa tendencia que lo lleva a mirar y anhelar cosas malas del pasado, que lo lleva a cometer pecados obedeciendo a la carne. Si hace eso, nunca crucificará otra vez al Señor. Les pido algo de todo corazón: sequen las lágrimas del Señor, apartándose del pecado y guiando a muchas almas a la salvación. Hermanos en Cristo, el segundo pecado de muerte es pecar voluntaria y obstinadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad le dirá lo que es el pecado, le dirá del juicio que ha de venir, de la existencia del cielo y del infierno. Ustedes ya saben esto. Hermano, a través de numerosos testimonios han podido ver de primera mano el poder de Dios. Desde este altar se ha venido predicando el conocimiento de la verdad. No obstante, hay algunos que pecan una y otra vez sabiendo perfectamente que lo que están haciendo es pecado. Y si hasta ahora no saben lo que es un pecado de muerte, es que no están capacitados para ser líderes en esta congregación. Si han escuchado con atención mis prédicas, sabrán lo que es un pecado de muerte. Ahora bien, si lo saben y aún así cometen voluntariamente ese pecado de muerte, escuchen bien lo que les espera. Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 29, lo dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, ya no podrá arrepentirse, continúa el pasaje, sino una horrenda expectación de juicio. Aquí, juicio hace referencia al juicio de condenación para el infierno. Finaliza la cita: y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios y menosprecian la muerte de Cristo. Es decir, se burlan del nuevo pacto por medio del cual Dios perdona sus pecados. En pocas palabras, voluntaria y deliberadamente cometen pecados de muerte. Los que insultan el Espíritu de gracia de Dios merecen el castigo eterno del infierno. En este caso, los que pecan voluntaria y deliberadamente sabiendo lo que hacen, no serán perdonados. El capítulo 2 de la segunda carta
del apóstol Pedro describe a esa clase de personas. En esta epístola, Pedro exhortaba a los creyentes a estar alertas de los falsos profetas que intentaban contaminar la iglesia con el pecado. Esos falsos videntes se entregaban a su propia sensualidad y explotaban a los creyentes con mentiras y supuestas enseñanzas. Hacían cosas realmente censurables. Incluso hoy en día, esos agoreros y charlatanes asalariados exigen dinero a la congregación o les piden dinero prestado y no lo devuelven. Hay casos de estafadores que se hacen pasar por siervos de Dios o por profetas, pero que, en realidad, lucran engañando a los hermanos. Y lo peor de todo es que algunos se endeudan por dar dinero a esos farsantes. Esos embusteros acosan y hasta extorsionan a los miembros de la iglesia. Los compelen a dar dinero supuestamente para la construcción de un nuevo local y luego ese dinero se esfuma. Incluso hay algunos que piden a los hermanos que paguen el gas, el teléfono, la renta y otros gastos fijos de la iglesia. Todos esos no son más que embaucadores codiciosos que buscan sangrar a las ovejas del Señor. Hermanos, hace más de 33 años que he fundado esta iglesia. Pregunto, ¿alguna vez he pedido dinero prestado a alguien? Si fuese así, le digo que pagaré 100 veces lo que se supone he pedido prestado. Le pregunto a los hermanos que integran el comité de finanzas de la iglesia, digan si alguna vez he usado 10 o $100 del dinero de la iglesia. Si es así, háganmelo saber para devolver 100 veces más esa cantidad. Dios es testigo de lo que estoy afirmando. Ni una sola vez he pedido dinero a la iglesia ni a los hermanos de la congregación. Incluso cuando al inicio de la iglesia la situación financiera era apremiante, solo me limité a orar y a clamar a Dios. Así empezamos y así hemos superado toda circunstancia. Reitero, nunca he tocado el dinero de la iglesia y cada vez que la iglesia me enviaba mi salario, lo regresaba inmediatamente. Jamás he recibido pago alguno por llevar a cabo el ministerio que Dios me ha encomendado. Desde que soy pastor principal de esta congregación, he rechazado que la iglesia asuma mis gastos personales. Yo mismo los he asumido y los seguiré asumiendo. Esta iglesia tiene un presupuesto anual inmenso. Por eso siempre he rehusado usar algo del dinero de Dios y únicamente he orado para que Dios obre en esta iglesia, en sus miembros y en las demás iglesias de la familia Manmin en el mundo entero. Volviendo al apóstol Pedro. Pedro señaló que en la iglesia se presentarían falsos profetas que aparentemente estarían en posición de enseñar a los demás hermanos. No eran nuevos creyentes que no conocían el Evangelio, sino que, buscando su propio beneficio y usando su propio criterio, distorsionaban el verdadero Evangelio, cometiendo pecados gravísimos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, enfatiza, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Esto se refiere a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana carnal y desprecian la autoridad del Señor. Continúa el pasaje. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, es decir, son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los seres celestiales. Y el versículo 14 continúa. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Hermano, si sus ojos están llenos de lujuria, no parará de pecar. Finaliza el pasaje. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Escúchelo bien, hermano. Son hijos de maldición. Los siguientes versículos nos hablan de Balaam, uno de los personajes bíblicos. El contexto es el siguiente. El pueblo de Israel había salido de Egipto y, justo antes de entrar a Canaán, pasaron por la tierra de Moab.
Balac, rey de Moab, le pidió a Balaam que maldijera a Israel porque veía en los israelitas un gran peligro para su reino. Al principio, Balaam rechazó la propuesta. No se olvide que él era profeta del Señor, por lo que podía comunicarse con Dios y tenía la autoridad para maldecir y bendecir. Ahora bien, Balaam sabía con seguridad la voluntad de Dios, es decir, sabía que nunca podría maldecir al pueblo escogido por Dios. Sin embargo, luego de varias veces, Balac ofreció a Balaam una considerable suma de dinero y Balaam cedió ante la tentación. Cuando estaba camino a Moab, Dios envió un ángel para detenerlo. Balaam no podía ver al ángel. Sin embargo, el asna que montaba sí lo pudo ver e inmediatamente se apartó del camino. ¿Se imaginan? Una simple asna reconoció al ángel de Dios. Lo mismo sucedía en la época del Señor. El pueblo de Israel tampoco reconoció al Señor como el Mesías. Ni los escribas ni los sacerdotes o fariseos lo aceptaron. Sabían hebreo y griego, sabían las escrituras y aún así no lo reconocieron. No obstante, una profetisa iletrada lo reconoció. ¿Saben por qué? Porque tenía una vida de oración. Como estaba llena del Espíritu Santo, reconoció al Mesías aún siendo un bebé. Lo mismo sucede hoy en día. Muchos doctores en teología no aceptan las señales, milagros y prodigios que se manifiestan por el poder de Dios. Lo hacen en su ignorancia. Hermano, la Biblia no se puede interpretar con el mero conocimiento humano. Se debe entender por la inspiración y por la llenura del Espíritu Santo a través de la oración. No se puede hacer, repito, por el razonamiento humano. Jamás lo podrá hacer así. Volviendo a Balaam. Como el profeta no entendió lo que estaba sucediendo, azotó a su asna 3 veces porque no quería avanzar. En ese momento, Dios abrió la boca del asna para increparle a Balaam lo que estaba haciendo. Al final, Balaam no maldijo a Israel, sino más bien lo bendijo conforme a la palabra que Dios le había mandado. No obstante, como no había desechado del todo su codicia por el dinero, el poder y la fama, en vez de maldecir al pueblo de Israel, Balaam les dio a los moabitas un estratagema para derrotar a los israelitas. Era la de tentar a los varones de Israel a participar de los sacrificios a sus dioses seducidos por las mujeres moabitas. Y cayeron en esa tentación, fornicaron con las mujeres moabitas y juntos adoraron a sus dioses, lo cual encendió el enojo de Dios contra su pueblo. Por eso cayó una maldición sobre ellos y producto de una plaga murieron 23,000 israelitas. Hermano, tener relaciones sexuales prohibidas siempre lo llevará a la muerte. 23,000 hombres murieron producto de ello. Y la segunda parte de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, menciona: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, Balaam hizo que los israelitas comieran carne sacrificada a ídolos y fornicaran con mujeres gentiles, y todos los que cometieron esos pecados murieron. Sucede lo mismo hoy en día. Los que cometen actos de inmoralidad sexual, llámese adulterio, fornicación, etc., también irán camino de la muerte. Por eso la Biblia repetidamente nos advierte de esto. Balaam fue quien sugirió esa idea a los moabitas. El profeta, repito, conocía la voluntad de Dios y Dios se lo había hecho saber una y otra vez. Aún así, Balaam pecó porque amaba más las riquezas materiales y pagó el precio de su maldad. Igual pasa actualmente. ¿Cuántas veces han escuchado desde este púlpito que cometer adulterio o fornicar es un pecado de muerte que lo llevará al infierno? Sin embargo, muchos siguen pecando y por su pecado acabarán en el infierno. Cuando Israel estaba conquistando Canaán, Balaam tuvo una muerte trágica. Tal vez se pregunte, ¿por qué el pecado de Balaam lo llevó a la muerte? Fue porque, a pesar de conocer muy bien la voluntad de Dios, fue en contra de ella una y otra vez. A los que suelen hacer esto, escuchen bien lo que 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22, les dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor
que él primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermano, pecar voluntariamente es mucho más grave que pecar por desconocimiento. Si peca por ignorancia, eso seguirá siendo pecado y, por cierto, deberá asumir las consecuencias. Sin embargo, la severidad de castigo no será tan dura que por haber pecado a sabiendas, es decir, con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Finaliza el pasaje, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sí, hermano, el perro come su propio vómito y el cerdo, incluso después que lo han lavado, vuelve a revolcarse en el fango. Hoy en día es diferente. A los cerdos se les cría de forma higiénica y se les vacuna, pero no era así en el pasado. Los cerdos eran alimentados en corrales con desperdicios, hierbas o paja. Dormían en el mismo corral, hacían sus necesidades allí y el lugar estaba sucio y contaminado. Así los criaban en el pasado. Los puercos dormían, comían, hacían sus necesidades y luego se revolcaban en el mismo corral. Los hermanos que ya son mayores deben recordar esto. Así que era inútil bañar a los cerdos. De la misma forma, si comete un pecado, se arrepiente y vuelve a cometer el mismo pecado, será como el perro que vuelve a comer su propio vómito o como la puerca lavada que regresa a revolcarse en el fango. Si usted vive esa clase de vida, pregúntese si en verdad es cristiano. Si usted peca, pide perdón, dice que se ha arrepentido y vuelve a pecar, le digo algo. Usted no es diferente a un puerco. Dios llama a esa clase de personas perros y puercos. Una pregunta. ¿Cuál es la situación hoy en día? Incluso en esta iglesia, donde la mayoría se esfuerza al máximo por vivir conforme a la palabra de Dios, hay algunos que cometen esos pecados de muerte, se arrepienten de momento y luego vuelven a cometer los mismos pecados. Y no son pocos. Me he sorprendido al enterarme de cuántos hermanos y hermanas han estado cometiendo esos pecados. Por más de 30 años he venido predicándoles de la santidad y aún así algunos han cometido pecados de inmoralidad sexual y otras aberraciones dando rienda suelta a sus bajos instintos de lujuria y lascivia. También me he enterado que hay algunos que han estafado a otros hermanos proponiéndoles negocios ilícitos. Francamente no podía creer que pastores y líderes estuvieran involucrados en estos graves pecados que de por sí ya ponen en peligro su salvación. Hay muchos que me han pedido que ore intercediendo por ellos ante Dios y han cometido pecados que no puedo ni siquiera mencionar. Al principio todo eso me perturbó, me decepcionó pensando cómo alguien que tuviera al menos un poco de fe o algo de conciencia podía haber cometido tales pecados. Por cierto, la mayoría se pudo arrepentir y corregir gracias a la misericordia de Dios, quien les dio otra oportunidad para ser salvos. Terminó el mensaje. Amados hermanos en Cristo, el pueblo de Israel cayó en el adulterio y la idolatría justo antes de entrar a la tierra de Canaán. Producto de ese pecado, toda esa generación murió. Por eso, nunca deberá ser partícipe de un pecado de muerte, que es lo mismo que crucificar de nuevo al Señor. Le pido, por favor, recuerde esta prédica y prosiga firme en su carrera hacia la Nueva Jerusalén. Cuando digo que no hay perdón para los pecados de muerte, tal vez algunos piensen que, como el Señor dijo que se debía perdonar 70 veces 7, parecería entonces que Dios ha cambiado y que es malo y no perdona al pecador. Esta clase de reflexión la hacen aquellos que mal entienden a Dios. Es cierto que Dios es un Dios lleno de amor, pero también no deja de ser menos cierto que Dios no tiene maldad alguna y que aborrece el pecado. Aquellos que alegan y enfatizan que Dios es un Dios solo de amor, usan ese argumento como pretexto o excusa para no dejar de pecar. En la Biblia, muchos versículos que individualmente parecieran ser contradictorios, al emparejarlos con los que los complementan, dan el significado espiritual perfecto. Los pasajes que se refieren al perdón también son así. Cuando el Señor dijo que se debía perdonar 70 veces 7, quiso decir que debe tener una misericordia y compasión sin límites hacia los que lo ofenden o pecan contra usted. Sin embargo, este versículo no se aplica a los pecados de muerte. Ni un solo versículo en la Biblia menciona que el que comete un pecado grave por el que puede perder su salvación y no se arrepiente podrá ser salvo, en especial si ni siquiera intenta arrepentirse.
perdón y salvación, misericordia y compasión. Todo esto es producto de la gracia que únicamente Dios dará a los que se alejan completamente del pecado y resisten la tentación hasta la sangre, es decir, luchan contra el pecado hasta el máximo. Consideremos el caso del rey David. Cometió adulterio al tomar la mujer de otro y para cubrir su falta terminó matando al esposo de esa mujer. Un hombre justo lo hizo ideando un plan perverso. Sin embargo, cuando el profeta Natán vino y le señaló su pecado, se arrepintió de corazón reconociendo su pecado. David, siendo rey, se arrepintió inmediatamente y corrigió lo que debía corregir en su vida. Y a partir de ese momento tuvo mucho cuidado en sus palabras para no volver a pecar. Dios amó a David y por su verdadero arrepentimiento lo perdonó de ese grave pecado. Este es el verdadero arrepentimiento. Dios muestra una infinita misericordia y compasión con los que se arrepienten de verdad. No obstante ello, a pesar de su arrepentimiento, eso no eximió a David de las consecuencias de su pecado. El perdón no significa que las secuelas de su pecado desaparecerán. La Biblia señala cómo Satanás acusaba y hostigaba a David por su pecado, y el resultado de ello lo pudimos ver en su descendencia. La nación se dividió en dos y hubo disputas y derramamiento de sangre entre los hijos de David. Hermano, aprenda esta lección. Las consecuencias de la falta o equivocación de un hombre alcanzarán a varias de sus generaciones. Por cierto, David pasó por pruebas producto de su pecado. Sin embargo, esta prueba también fue una bendición para él. Así David llegó a perfeccionarse y alcanzar la santidad. Hermano, incluso si dice que cree en Dios pero peca a propósito y repetidamente, es decir, con pleno conocimiento, Dios lo abandonará, el Espíritu Santo se apagará y su conciencia se hará cada vez más dura y ya no podrá arrepentirse. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que la palabra que hoy ha escuchado lo haga reflexionar y examinar su vida cristiana. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera!
todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.